Buenos días, Joana. Así es. Estamos en el Hotel Westin, que es escenario de este desayuno de líderes, un evento organizado por RPP, precisamente para analizar la coyuntura económica y política de cara al futuro de nuestro país. Un evento sin precedentes que reúne aquí a muchísimo público. En realidad está ya el auditorio prácticamente lleno y Fernando Vivas me acompaña en esta ocasión porque Fernando Carvalho será uno de los anfitriones dentro del auditorio. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Mávila? Un gusto nuevamente conducir contigo. Y estamos acompañados de los dos ponentes principales de este evento. El economista Hugo Perea, que es magíster del London School of Economics, nos acompaña para hablar de economía y va a dar algunas claves para navegarnos con sus predicciones y escenarios dentro de la economía, así como nuestro otro gran invitado, Carlos Meléndez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame, que va a dar pues esas claves y escenarios para prever algo que es tal vez más impredecible que la economía, cómo vamos a manejarnos dentro de la política. Empezamos con una primera pregunta para Hugo Perea. Ayer se debatió y aprobó un séptimo retiro de los fondos de la UIP, de las AFP hasta por 4 UITs. Y se desaprovechó la posibilidad de discutir una reforma integral del sistema de pensiones para que cubra mucho más allá del 30% de formales que tenemos. ¿Cómo ve este hecho? Sí, bueno, lamentablemente es una medida que me parece que no tiene mucho sentido. Primero, que no cumple el objetivo deseado. Pero siempre una política pública tiene que tener un objetivo y se supone que debería ayudar a las personas más necesitadas. La gran pregunta es, ¿esto va a ser así o va a beneficiar a los afiliados de más altos ingresos? Entonces, eso es en primer lugar. En segundo lugar, va a tener efectos perniciosos, no inmediatos, pero sí de mediano plazo. Por ejemplo, hacer que las tasas de interés en Perú estructuralmente sean más altas. Esto sí nos afecta a todos. Aquel que quiere comprarse un auto, el que quiere comprar una vivienda, el que quiere realizar un emprendimiento va a enfrentar tasas de interés relativamente más altas. Y finalmente el gran tema de fondo, el gran problema de fondo es que vas a dejar sin cobertura o sin alguna ayuda para la vejez a millones de personas. La pregunta es, ¿quién va a asumir ese costo social? En mi opinión van a ser los jóvenes de hoy, que no tienen ni voz ni voto político, están decidiendo por ellos una carga en el futuro que va a ser bastante onerosa. ¿Cómo se va a enfrentar? Serán más impuestos, será menos gasto público, será más endeudamiento, pero eso lo van a enfrentar las generaciones futuras, ¿no? Ahora, Fernando acotaba bien, había un proyecto impulsado sobre todo por el fujimorismo que insistió en que se debatiera y se aprobara una reforma integral, pero el almirante Montoya en un momento intervino y dijo, un momento, lo que se acordó en la Comisión de Economía era debatir o discutir, votar finalmente el retiro de las 4 UIT, porque la reforma al sistema pensionario en general no se había discutido, no era por lo menos de conocimiento público. Para muchos era una sorpresa que esto se introdujera. Políticamente hablando, ¿cómo queda el Parlamento? Es un Parlamento que le ha dado en la yema del gusto a un sector que en efecto esperaba que se autorizara el retiro de estas UIT. Es un Congreso que de pronto no ha tocado el tema de fondo. ¿Cómo queda parado el Congreso políticamente, Carlos? El Congreso tiene la ilusión de que está representando a grandes mayorías a través de una medida de este tipo. Y digo ilusión porque, como lo dice Hugo, esto solamente ha beneficiado a un grupo muy pequeño, beneficiaría y de manera muy débil en el fondo a un grupo reducido de personas. Pero claro, alcanzó más de 90 votos, es decir, hubo una alianza tras partidos políticos. Lo sorprendente además es que son muy pocas las ocasiones en que se logra una votación tan alta, y eso lo que significa es que los partidos creen que con este tipo de normas están hablándole a un gran electorado, le están hablando, tratando de justamente paliar sus debilidades de popularidad. Es un Congreso, hay que recordarlo, con un bajo nivel de aprobación, y creyendo que este tipo de medidas van a mejorar en algo su alicaída imagen. Ahora, los temas que se han venido discutiendo... Pero has dicho que cree, ¿eso quiere decir que no van a recuperar ni un poquito de la imagen perdida?
Mire, los problemas de popularidad del Congreso son problemas estructurales. No tienen que ver con la aprobación de una o dos normas. Son problemas que tienen que ver con la distancia que hay entre el elector con los partidos políticos representados en el Congreso. Normas como este tipo, en realidad, lamentablemente, hacen más daño que benefician a los peruanos, ¿no? Hugo, y sin embargo estamos en un país donde, bueno, este cortoplacismo que ya he señalado, que el futuro previsional de los ahora mayores, pero también de los jóvenes, poco importa. Sin embargo, estamos viendo noticias constantes de grandes megaproyectos que se inauguran o pasan a nuevas fases, como Chavimochique, estos grandes proyectos de irrigación. Se habla del anillo periférico vial, a la próxima inauguración del megapuerto de Chancay. ¿Eso nos da esperanza o también ahí hay ese margen de desplanificación que estamos viendo en el Congreso? Mira, y yo creo que el país tiene unos grandes retos desde el punto de vista económico que pasan por la debilidad institucional, que van a ser difíciles de arreglar y lamentablemente van a afectar nuestro crecimiento de mediano plazo. Recuerdas que éramos una economía de crecimiento de 6,5, ahora estamos en el promedio de América Latina, creciendo al 2,5, no más que eso. Y esto implica un descenso de la pobreza muy lento, generación de empleo muy débil, ¿no? Entonces va a tener implicancias sobre el bienestar social. Pero hay algunas oportunidades. Perú tiene, a pesar de esos retos, en mi opinión, algunas oportunidades interesantes. Dejemos a un lado el tema minero, una cartera de más de, de 50.000 millones de dólares, dejando un poco eso de lado. Por ejemplo, infraestructura. Somos un país con bajo nivel de endeudamiento, podríamos tomar un poco más de deuda y gastarlo bien en infraestructura. Eso te dinamizaría la economía a corto plazo y te deja un país más productivo y más competitivo. Les vemos como buenas señales, avances en algunas concesiones. Hemos visto lo del anillo vial periférico, por ejemplo, 3.400 millones de dólares. No será impacto inmediato, posiblemente las obras comiencen todavía un poco más adelante. El tema de la carretera central, la nueva carretera central, el puerto de Chancay, etcétera. Hay algunas oportunidades que están ahí. Ojalá las podamos tomar porque estos podrían impulsar el crecimiento, acelerar el crecimiento. Pero por ejemplo, tú mencionas esa debilidad institucional, ¿no? La carretera central, su presupuesto actual duplica aquel original. El megapuerto de Chancay ahora está pasando por un impasse legal que tiene que darse una ley que autorice la posibilidad de este manejo exclusivo de algunas operaciones portuarias. Esa debilidad institucional entonces puede hackear a esos grandes proyectos. Sí, ¿podrías repetir como el ruido? Digo que esta debilidad institucional, y puse los ejemplos, sí, aclaro que estamos en un lugar en vivo donde hay el desayuno de líderes, entonces esa estática que sienten es la vitalidad de este desayuno. Sí, te decía que la debilidad institucional, con ejemplos como el impasse legal que está afectando al megapuerto de Chancay, que puede solucionarse pronto, y el aumento de presupuesto muy grande en la carretera central puede terminar hackeando estos megaproyectos. Sí, obviamente siempre realizar infraestructura en el Perú es problemático, ¿no? Es parte de la debilidad institucional que hemos venido mencionando. Pero nada, en una mirada un poquito más constructiva, yo creo que esto podría ser importante. Algunos proyectos grandes, algunos proyectos que se van a destrabar, como los que has mencionado, eventualmente Chavimochique, por ejemplo, podrían ayudar a empujar un poco más el crecimiento, ¿no? En conclusión, el día de ayer perdimos la oportunidad, o en general, porque no fue el día de ayer era el tema del retiro, pero hemos perdido o estamos perdiendo la oportunidad de hacer grandes reformas. Volviendo al tema pensionario, nos queda muy poco para que ustedes inicien su intervención, tenemos apenas un minuto ya para poder hacerles algunas preguntas y quisiéramos aprovechar la oportunidad ahora que estamos aquí en los exteriores del auditorio para que nos den un pequeño adelanto de lo que ustedes van a compartir con los invitados a este importante evento. Carlos Meléndez, ¿solo malas noticias? No, bueno, más que malas o buenas noticias, escenarios. Y en los escenarios hay que ver justamente aquellos escenarios positivos y aquellos escenarios negativos. Vamos a abordar, en mi caso por lo menos, dos tipos de escenarios considerando las medidas de estabilidad política, cuáles son las perspectivas de estabilidad política de este gobierno. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál es la perspectiva electoral mirando hasta el año 2026? Esos son los dos marcos temporales en el que voy a centrar mi exposición hoy día.
Hugo, Sí, por favor. bueno, por mi lado quería tocar un poco el entorno internacional, Sí, claro. que es muy relevante para las variables financieras, ¿no? Las expectativas de lo que vaya a hacer la Reserva Federal, cómo afectan el tipo de cambio, por ejemplo. Y luego nos vamos a concentrar más en la parte local, tocando algunos temas de corto plazo. Estamos más constructivos respecto al crecimiento para este año, pero sigue siendo un gran signo de interrogación lo que puede pasar hacia el futuro. ¿Cómo hacemos para crecer más rápido, para reducir pobreza más rápido? Y terminaré tocando algo sobre el tipo de cambio, inflación y política monetaria. De acuerdo, señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en calidad de primicia, porque ustedes van a exponer esto y mucho más en el auditorio. Aquí estamos en el Hotel Westin, como les recordábamos al inicio del programa, en una transmisión especial de Ampliación de Noticias. Vamos a la pausa, hacemos una pausa y regresamos. Retomamos el programa aquí en RPP, La Voz de todo el Perú.